Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla que tenemos el día de hoy. Y quiero presentarles a la doctora Silvia Lorena Montes Fonseca. Ella es químico bacteriólogo parasitólogo de profesión, con una maestría en ciencias en biotecnología y un doctorado en ciencia y tecnología ambiental, más 10 años de experiencia como docente y 6 más como profesor investigador aquí en el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. Sus líneas de investigación se enfocan en el uso de la nanotecnología para el desarrollo de tecnología innovadora aplicada a sistemas biológicos y a la salud, como sistemas de liberación de fármacos, dispositivos diagnósticos y plataformas para la evaluación de fármacos. Además, ella tiene experiencia en el desarrollo de protocolos para la evaluación toxicológica de nanomateriales en modelos in vitro e in vivo. Cofundadora de Nanosport, una empresa de desarrollo tecnológico para mejorar el rendimiento deportivo a través de la suplementación inteligente. Desde 2016 forma parte del equipo de trabajo de Clubes de Ciencia de México, una organización que impulsa las vocaciones científicas en los jóvenes mexicanos. Ella ha codireccionado 3 tesis y cuenta con 9 publicaciones en revistas científicas indexadas. Actualmente es directora de tesis de 2 alumnos de posgrado del programa de Ciencias en Biotecnología. Está adscrita a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y coordina el proyecto CITES, un ecosistema para impulsar el emprendimiento científico en el estado de Chihuahua. También ella es experta, asesora dentro de nuestros programas de emprendimiento del Parque Tecnológico Orión. Y a nombre de la iniciativa de Chihuahua Futura, le damos la bienvenida a la doctora, le damos las gracias por acompañarnos esta tarde y los invitamos todos a escuchar esta charla que se titula Tendencias del diagnóstico molecular para el desarrollo de dispositivos tecnológicos Point of Care. Muchas gracias, Lore, por acompañarnos. Muchas gracias, Cristi, por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Es un placer para mí que me hayan invitado a este tipo de pláticas y charlas porque efectivamente el desarrollo de cuestiones de salud para emprendimiento es básico y van a ver ahorita que pues cualquier cosa relacionada con salud, el hecho de que sea un negocio son billones de dólares de por medio, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar un poquito a lo que es el diagnóstico médico. El área de salud tiene muchas áreas por las cuales emprender, área de farma, área de diagnóstico, de cuidados a la salud, demás. O sea, la industria se divide en muchas vertientes y cada una tiene pues sus millones de cosas que hacer. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en una parte muy, muy, muy pequeñita en el emprendimiento en salud. Entonces, me voy a permitir a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación de manera formal. Y bueno, vamos a iniciar con esta plática que el objetivo es darles las tendencias, explicarles algunas tendencias tecnológicas en uno de los dispositivos más desarrollados últimamente, que son los Point of Care. Sí, los Point of Care, muchos de nosotros los hemos visto, hemos tenido contacto con ellos, pero yo creo que algunos de nosotros no los hemos ubicado todavía. Y para iniciar esta plática quisiera dar esta frase de Ralph Green, que es un gran médico, y nos dice que si tú ya tienes un diagnóstico correcto y certero, o sea, el tratamiento de cualquier enfermedad es súper sencillo, incluso puedes llegar a revertir ciertos daños originados por la enfermedad, pero pues hacer un diagnóstico muchas veces es lo complejo y lo complicado, ¿sí? Llegar al diagnóstico con precisión rápidamente, muchas veces no tenemos ni las herramientas, no tenemos a disposición los equipos o son procedimientos costosos, tardados y en muchos lugares no hay acceso a ellos.
Entonces, en cierta manera, la investigación en el área de diagnóstico ahorita se está centrando en generar dispositivos, generar herramientas, generar técnicas que ya no involucre tanto costo para el paciente y que ya no involucre tanta infraestructura o tanta especialización de las personas que hacen este tipo de técnicas para que esto tenga mayor acceso a la sociedad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es este pequeño video que me gustó para ponérselos con el fin de que entendieran cuál es la ventaja de un point of care, ¿sí? ¿Qué es esto y cómo ha revolucionado el área de diagnóstico? Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos donado sangre, nos han hecho pruebas sanguíneas y pues muchos han de recordar que tienen que ir al laboratorio, les tienen que sacar un tubo completo de sangre, esperar horas para que les den resultados. Sin embargo, pues eso también ha estado evolucionando con el tiempo para hacer un proceso más sencillo y más rápido. Based on the presence or absence of A and B antigens on the surfaces of red blood cells, human blood can be categorized into 4 broad types: O, A, B, and AB, and further into positive and negative based on the presence of D antigen. Before blood transfusions can be performed, determining the blood type is essential, as transfusion of non-matching blood type can result in blood agglutination. Traditional blood typing tests use antibodies to determine the presence of these antigens. However, these tests are expensive, non-portable, and time-consuming, proving to be problematic in emergency situations. To overcome this issue, Dr. Masahiro Motosuke and his team at Tokyo University of Science have developed a compact and rapid blood group analysis chip for whole blood, which contains a micro-sized laboratory with 3 main segments: the diluter, the homogenizer, and the testing chambers. To start with, a user inserts a small amount of blood and presses a button. The blood is first diluted in the diluter with a saline solution, with air bubbles injected to promote mixing. Then, this blood saline solution flows into the homogenizer, which facilitates further mixing, yielding a uniform solution. Once the solution has been fully mixed, air is squeezed into the waste chamber and the liquid flows into 4 detectors, which consist of a reaction chamber and an agglutination capturing slit. 3 of these detectors are preloaded with reagents designed to detect which antigens the blood contains, A, B, and D, with the 4th containing only saline, acting as a control. Once the blood reacts with the reagents, it agglutinates and then collects in the agglutination slits, where a medical professional can use the naked eye to determine the blood type. This novel device is highly accurate and can yield results within 5 minutes. 6 times faster than traditional methods. It can be used by medical staff in emergency rooms to determine the blood type of trauma patients within minutes, saving time and increasing patient survival rates, as well as saving costs on expensive equipment. Bueno, este fue un pequeño ejemplo muy rápido y muy sencillo de entender, ¿sí? Entonces aquí podemos ver como una técnica, sí, que todos no lo hemos hecho, todos sabemos qué tipo de sangre somos, pero normalmente lo hicimos yendo a un laboratorio y en la tarde nos dan resultados. Si se fijan, este es un dispositivo, de hecho es un dispositivo point of care, en el cual ustedes ahí mismo vieron, número 1, necesito una gota de sangre, ya no necesito que me tomen un tubo completo. Número 2, todos los procesos que se hacen en el laboratorio se hacen en el mismo chip o en el mismo dispositivo. De hecho, más adelante vamos a hablar de los Lab on a Chip, cuyo objetivo es compactar todo lo que se hace en un laboratorio completo en un pequeño dispositivo que puede ser portable en la mano. Y finalmente, como disminuyo todas estas reacciones químicas a escala micromolar, ahorro en costos, ahorro en reactivos, ¿sí? Incluso pues se puede hacer tecnologías un poco más verdes, ¿sí? Entonces, ya con esto en mente, pues prácticamente toda la plática pues nos vamos a enfocar y encaminar a este tipo de dispositivos,
¿sí? Vamos a hablar más específicamente a los dispositivos que se enfocan en el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular no es hablar de un diagnóstico clínico en general. El diagnóstico molecular es más específico a la identificación de biomarcadores tipo proteína o tipo ADN o material genético para el diagnóstico de enfermedades. Es decir, aquí estudiamos el genoma o el proteoma de una persona con el fin de diagnosticar una enfermedad y también monitorear ahora sí que el pronóstico de alguna de ellas. Entonces, en resumen, el diagnóstico molecular estudia específicamente ADN, ARN, que ambos son ácidos nucleicos, estudia proteínas con el fin de encontrar biomarcadores que nos permitan diagnosticar y monitorear ciertas enfermedades o ciertas afecciones. Pero no se limita a esto. También el hecho de estudiar ADN, estudiar genes, secuencias, etcétera, nos permite también hacer un pronóstico del riesgo que tienen las personas en padecer ciertas enfermedades a lo largo de su vida. Y finalmente está el área de tratamientos personalizados, en donde después de un estudio genético, un estudio metabólico, se puede precisar la dosis exacta de ciertos medicamentos para los diferentes tipos de personas, haciendo que esto sea pues algo personalizado. Tener mejores efectos sin efectos secundarios. Y bueno, esto es de manera muy breve de qué se trata el diagnóstico molecular. Posteriormente tenemos los dispositivos Point of Care, que me voy a referir a ellos como POC, así se abrevian en inglés, ¿sí? Y ahora sí que su característica es que son pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia, es decir, donde está el paciente, ahí mismo puedo hacer el estudio. De hecho, son dispositivos que utilizan una tecnología de detección que me permite cuantificar e identificar biomarcadores en tiempo real. Es decir, tengo al paciente ahí, le tomo la muestra de sangre y ahí mismo pues puedo detectar ciertos niveles de los biomarcadores que me interesan en ese momento y hacer el diagnóstico en ese preciso momento también. Entonces, una de las características es que son dispositivos que se encuentran donde está el paciente. Si yo estoy en una consulta médica, ahí mismo el médico tiene su dispositivo y puede diagnosticarlo, ¿sí? Y también otro punto bien importante y que ha revolucionado el área de diagnóstico es que necesita poca muestra. Olvídense de los tubos de la punción venosa, aquí con gotas, que incluso gotas de sangre capilar, sí, ya puedo hacer un análisis completo, ya no se requiere personal capacitado, son equipos muy sencillos de utilizar y sobre todo son compactos, tanto que pues puedo tenerlos en mi casa, puedo tenerlos en mi consultorio, e incluso pues lo puedo hacer para hacer brigadas médicas donde tengo que viajar, etcétera. Entonces los POC, créanme que ha tenido una evolución enorme, sobre todo en estos últimos 3 años. Vamos a ver ahorita en los estudios de mercado que subieron un 80% de su producción. Pero ¿dónde inició todo esto? Los POC tienen, desde épocas inmemorables. Sí, de hecho, en el antiguo Egipto existe la evidencia, ¿verdad?, que para saber si una mujer está embarazada, se le hacía orinar en granos, en granos de cebada y granos de trigo. Así, varios días. Y si pues no prendía ninguna de las dos granos, es que no estaba embarazada. Si prendía los granos de cebada, estaba embarazada y era un niño. Y si prendía los granos de trigo, era una niña. Desconozco los estudios científicos los cuales se basa todo esto, sin embargo, pues era una metodología que ellos utilizaban y pues normalmente era efectiva, ¿verdad? Y bueno, en 1600 ya el diagnóstico ya existía, incluso ya se sabía, ¿verdad?, que si una persona tenía la orina dulce, sí ya tenía diabetes. En ese entonces no se llamaba diabetes, pero se sabía que tenía una condición anormal en el metabolismo del azúcar, ¿sí? No me pregunten cómo se sabía que la orina era dulce. De hecho, antes ser QVP era una tortura, tenías que probar la orina para saber si estaba dulce. Pero bueno, qué bueno que eso ya no lo tenemos que hacer, ¿sí? Ya hasta 1900 es cuando comenzamos a tener un desarrollo tecnológico que nos permitió ver más allá de las cosas empíricas. En 1953 se descubrió el ADN, ¿sí? Y en 1957 apareció el primer POC, ¿sí?, en la historia, que en este caso son las tiras de uroanálisis. Son esas tiras que se meten en la orina y nos permite detectar precisamente glucosa, si
tener que probarla, nos permite detectar otros parámetros como pH, ácido úrico, etcétera, de una manera sencilla. Ya posteriormente, en el 60, ya se empezaron a desarrollar los inmunoensayos, que fue clave para el desarrollo de los POC más utilizados actualmente. El primero de ellos fue la prueba de embarazo, que es una prueba de flujo lateral en donde se utilizan los inmunoensayos para detectar ciertas hormonas. En el caso de en el embarazo se detecta la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que se empieza a secretar en los primeros meses del embarazo. Posteriormente, en el 83, ya se empieza a desarrollar la PCR. La PCR es una técnica de laboratorio que nos permite manipular precisamente ADN, ácidos nucleicos. En el 87 aparece el primer glucómetro, sí, el primer aparato portátil para la detección de glucosa. Y de aquí, pues ya son brincos exagerados, ¿sí? También el proyecto Genoma Humano abrió muchas puertas para la detección de enfermedades, sobre todo enfermedades genéticas, ya sabiendo que el ADN tenía una secuencia, tenía ciertas funciones, pues ya se pudo saber que hay enfermedades en donde ahora sí que la modificación de esta secuencia, la modificación de sus funciones normales originaba una enfermedad. Entonces, en el 2015 aparece en el mercado el primer POC de diagnóstico molecular, es decir, una prueba diagnóstica que me permitía analizar material genético, en este caso una prueba de influenza, el material genético de un virus, de una manera fácil, sencilla y directa, ¿sí? A través de una tira de flujo lateral. En el 19 también ya comenzaron a incorporarse las plataformas microfluídicas para el análisis de ciertas cuestiones, como por ejemplo el 3-Lumela, también ciertos tests para determinar hemoglobina glicosilada sin la necesidad de un laboratorio. En el 2020, pues aquí, ahora sí que el COVID vino a revolucionar también mucho la parte de diagnóstico molecular. Incluso, pues, Abbott lanzó y Roche tenían así como que una pelea así, hombro a hombro, ¿verdad? De quién sacaba el equipo mejor para obtener pruebas y resultados en minutos sin la necesidad de una infraestructura o un equipo médico especializado. Sí, aquí es donde pues en el 2020 Abbott sacó su equipo para la detección de COVID-19 en 5 minutos y finalmente pues también el último equipo que salió revolucionario fue en el año pasado, que es el Quantum MX, que ahorita al final de la presentación voy a hablar de él, que también pues es un equipo muy, muy específico. Y bueno, ¿cuál es la industria de los POC? La industria de los POC de manera normal, porque pues estos años fue como que algo extraordinario, tienen un crecimiento anual del 10 al 12%. O sea, es un crecimiento realmente muy alto para una industria que no tiene ni más de 100 años, ¿sí? En algunas áreas incluso pues se ha visto un crecimiento de un 30% anual, ¿sí? Y en el 2020 pues tuvo un crecimiento de más del 80%, pero ya sabemos por qué, ¿no? Aquí les digo, el COVID-19 vino a acelerar la investigación en este aspecto y pues tuvo un crecimiento acelerado. Los estudios indican que este crecimiento no va a permanecer así, incluso pues ya este año, el año que entra, incluso hasta el 2024, pues este crecimiento se va a regularizar su crecimiento normal, que es de un 10 al 12%. Los point of care se dividen por segmento, también se segmentan como todo, ¿verdad? En donde pues ahora sí que la mayor investigación y la mayor infraestructura se dedica a lo que es el monitoreo de glucosa en sangre debido a los casos de diabetes. Posteriormente el monitoreo de enfermedades infecciosas, sí, determinar cualquier microorganismo, cualquier infección con un dispositivo en 5 minutos también ha sido como que algo muy novedoso, sí. Posteriormente le siguen lo que son pruebas de fertilidad, pruebas de embarazo, ya seguidas pues de pruebas de enfermedades cardiometabólicas y pruebas hematológicas. ¿Sí? En el 2020, la industria de los POC alcanzó los 34.49 billones de dólares. Entonces, el que me diga que generar dispositivos de diagnóstico no es redituable, pues no. O sea, aquí está la prueba de que es una industria totalmente redituable, porque todos en algún momento vamos a requerir de un dispositivo diagnóstico. Sobre todo los POC, porque también la telemedicina viene también en auge, ¿sí? En donde pues los médicos requieren monitorear, requieren supervisar y requieren diagnosticar al paciente a distancia. Entonces,
qué mejor que tener un dispositivo en casa en donde el paciente se esté monitoreando, y también con la inclusión del Internet de las cosas podemos hacer que este monitoreo en tiempo real llegue a los médicos, ¿sí? Y el médico pues a distancia pueda saber cómo está su paciente. Algunas compañías de manufactura de POC, así las más, ahora sí que el top 10 en el 2020, pues les digo, Roche, Abbott peleando hombro a hombro, después Johnson & Johnson, Siemens, las otras dos no suenan aquí en México porque no venden aquí en México, y finalmente Biorrat, ¿sí? Y bueno, ¿qué plataformas tecnológicas utilizan los POC? Aquí podemos observar plataformas tipo flujo lateral que les mencioné ahorita. Utiliza inmunoensayos que también mencioné, los dipsticks que son las tiras de uroanálisis, utiliza microfluidos y utiliza las plataformas de diagnóstico molecular que específicamente se enfoca en proteínas y ácidos nucleicos como lo expliqué ahorita. Entonces, hablando un poquito de tecnologías, sí, la primera de ellas es la tira de flujo lateral, que prácticamente todas las pruebas diagnósticas se centran en generar este tipo de pruebas. ¿Sí? Una tira de flujo lateral es este tipo de dispositivos que podemos observar aquí. Es una tira de nitrocelulosa en donde pues yo tengo un pad para poner mi muestra, ¿sí? Finalmente, yo tengo aquí un pad donde pongo la muestra y pongo mi gota de sangre, mi gota de orina, sudor, etcétera. Finalmente tengo una región de conjugado en donde ahora sí que todas las sustancias químicas que requiero para que la reacción ocurra, pues están aquí. Finalmente, pues esto es una fibra nitrocelulosa, entonces el líquido avanza por capilaridad, ¿sí? Un fenómeno físico de capilaridad tan sencillo, ¿sí? Y aquí, pues, una tira de flujo lateral es un inmunoensayo. ¿Por qué un inmunoensayo? Porque la detección de estos marcadores biológicos la voy a hacer a través de anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas biológicas que embonan perfectamente con alguna molécula de interés, una proteína, etcétera. Entonces, yo puedo crear en el laboratorio anticuerpos específicos para mis proteínas de interés o mis moléculas de interés. Entonces, en las tiras de flujo lateral, normalmente pues yo tengo ciertas bandas y la típica banda de embarazo que donde tengo dos bandas. Una banda es una banda control en donde, a pesar de todo, voy a tener una señal. Esto me indica el buen funcionamiento de la banda. Y finalmente voy a tener mis líneas testigo, mis líneas de test, en donde pues ya dependiendo de lo que estoy buscando, ¿verdad? Tengo los anticuerpos específicos de esa molécula de interés. Entonces, ¿qué pasa? En estas tiras reactivas o esas tiras de flujo lateral, ustedes pueden poner cualquier tipo de prueba, suero, orina, sangre, leche, comida, lo que ustedes quieran. Se le pone en el pad o se pone, en este caso, en el pocillo de la muestra, y por pura capilaridad esta muestra va a arrastrarse por toda la tira. Entonces, el primer paso es que la muestra se combine con el pad de conjugación. En este pad de conjugación yo tengo anticuerpos específicos contra mis moléculas de interés, así como ciertas moléculas que voy a utilizar para mi línea de control. Entonces, si está mi sustancia de interés, inmediatamente mis primeros anticuerpos la van a atrapar y la van a secuestrar. De tal manera que cuando esa muestra pase a través de las líneas testigos o mis líneas test, pues ahí se van a quedar atoradas y me va a generar una señal tipo banda, ¿sí? Finalmente, pues mi línea control no es algo que tenga mi muestra, sino simplemente es una... Ahora sí que es una línea que me va a indicar que todo está fluyendo bien, que todo está bien, que esa prueba no estaba caduca, está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué pasa en esta línea control? En esta línea control hago una especie de sándwich entre mis dos anticuerpos, sí, y mi molécula de interés. Entonces, si yo tengo la presencia de esa molécula de interés en la muestra, pues voy a tener la típica banda, ¿verdad? Aquí, en donde, pues si yo tengo una sola banda es una muestra negativa, y si yo tengo 2, 3 bandas, dependiendo ahora sí de cómo el proveedor haya configurado la prueba, pues va a ser positivo. Entonces, esto es un point of care, ¿sí? Actualmente, point of care hay un montón. Tenemos point of care de flujo lateral como prueba de embarazo, que es una de las principales. Tenemos para análisis de drogas. Tenemos incluso ya para análisis de ciertos microorganismos, infecciones, un montón.
Sí, de hecho, muchos de los avances tecnológicos ha sido para mejorar la eficiencia de este tipo de dispositivos tan sencillos, mejorar su sensibilidad e incluso acoplar ciertos sensores para poder cuantificar, hacer una prueba cuantitativa más precisa. De hecho, por eso las pruebas de embarazo, en donde pues ya me dice incluso las semanas, es porque está integrado ahí un sensor, ¿sí? Donde pues ya lee simplemente la intensidad del color de la banda y me está indicando, tú tienes tanta gonadotropina coriónica humana que corresponde a tantas semanas de embarazo. Posteriormente tengo la PCR. La PCR es una metodología o una tecnología muy importante en el área de biología, en el área de diagnóstico molecular, en el área de biotecnología. Prácticamente cualquier investigador o cualquier persona que maneje ácidos nucleicos, ADN, ARN, necesita utilizar la PCR. La PCR es una técnica que nos permite amplificar o generar muchas copias de una secuencia de ácidos nucleicos de interés, ¿sí? Entonces, si yo de una gota de sangre quiero obtener el suficiente material genético para que este sea detectado, pues yo necesito forzosamente amplificarlo y hacer muchas copias. Entonces, la PCR es su único objetivo. Copio una secuencia específica de ADN para analizarla posteriormente. Este proceso simplemente replica lo que ocurre dentro de la célula de manera natural cuando ella quiere replicar su material genético, pero lo voy a hacer en el laboratorio, lo voy a hacer en condiciones in vitro, ¿sí? Entonces, en esta técnica, pues utilizo lo que utilizaría una célula, utilizo nucleótidos, utilizo ciertas enzimas que me van a amplificar, etcétera. Necesito mi muestra. Y aquí una opción, ¿verdad? O algo muy importante es que puedo amplificar o copiar específicamente la secuencia de interés o mi target. Entonces, si yo estoy buscando un gen que genera una mutación, ¿sí? Un gen que tiene una mutación y que esa mutación origina una enfermedad, pues yo no necesito copiar todo el genoma de la persona. Simplemente me enfoco en copiar ese pedacito, ese gen donde yo sé o sospecho que tiene esa mutación para posteriormente analizarlo o tener la concentración adecuada para que mi técnica lo pueda detectar, ¿sí? También la PCR ha tenido mucho desarrollo tecnológico. Actualmente pues ya contamos con enzimas súper eficientes, ya contamos con procesos isotérmicos, sí, incluso pues ahorita ya puedo hacer una PCR en la palma de mi mano sin la necesidad de equipos especializados, ¿sí? Entonces, esto también pues, nos ha generado muchos beneficios en el área de diagnóstico molecular. Posteriormente tenemos los microfluidos. Los microfluidos son dispositivos cuyo, ahora sí, fundamento es hacer pasar un fluido a través de un canal con micras de diámetro. El hacer esto origina cambios en las propiedades físico-químicas de los fluidos y me genera flujos laminares. Esos flujos laminares son flujos predecibles, ¿sí? Que al final de cuentas me va a permitir, ahora sí que disponer del flujo y de las reacciones que ocurran en ese flujo como yo quiera, como el investigador pues lo diseñe. Ventajas del flujo laminar es que tengo un mínimo de muestra. Yo con microlitros puedo llenar todo el sistema como puedo ver en el video, ¿sí? Y generar la reacción. Por lo mismo de que son microlitros de volumen de la muestra, las reacciones son a nivel micromolar. Eso mejora la sensibilidad, es decir, puedo detectar concentraciones a nivel de nanogramos por mililitro, ¿sí? Y finalmente, pues también puedo acoplar a estos dispositivos ciertos sensores electrónicos para medir directamente las señales. Es decir, yo puedo tener reacciones químicas, reacciones, incluso una PCR en estos tipos de dispositivos y tener un resultado en tiempo real. Lo voy leyendo, sí, voy corriendo, o sea, puedo hacer un montón de, ahora sí que de flujos, de reacciones, etcétera. De hecho, más adelante pues vamos a ver ciertos ejemplos donde van a poder ver cómo los microfluidos han permitido evolucionar los point of care. Y finalmente concluimos con los Lab on a Chip. Los Lab on a Chip combinan todas las tecnologías que ya vimos, ¿sí? Combinan la parte microfluídica,
para poder realizar a microescala varias reacciones químicas en un solo dispositivo, incluso dispositivos que llegan a tener tamaños de milímetros, ¿sí? Y el objetivo de los Lab on a Chip es replicar todo el proceso que ocurre en un laboratorio en un solo dispositivo, es decir, replicar todo el proceso desde que yo obtengo la muestra, la pongo en el dispositivo y obtengo el resultado, sin la necesidad de otro tipo de manipulación. Entonces, en estos tipos de dispositivos, como podemos ver en la imagen, concentro todas las operaciones unitarias que anteriormente hacía el químico en varios equipos en un solo, ahora sí, como pueden ver, es un slide. Sí, tiene el tamaño de un portaobjetos normalmente. De hecho, en el video es un Lab on a Chip muy sencillo. Ahorita vamos a ver que hay Lab on a Chip súper complejos que me permiten analizar un montón de cosas a la vez con una sola gota de sangre, ¿sí? Entonces, en estos Lab on a Chip ocurre todo. Desde puedo lisar muestra, como podemos ver en la imagen, tengo aquí está separando la muestra, como es sangre completa, separo muestra, glóbulos rojos de glóbulos blancos y solo dejo pasar proteínas si yo estoy analizando una proteína de interés, sin la necesidad de una centrifugación. Como pueden ver, utilizo inmunensayos, es lo mismo que un flujo lateral, utilizo anticuerpos, ¿sí? Los atoro en la segunda chamber aquí para tener una señal. Y finalmente, pues tengo un área de detección, un área de lectura, en donde pues ahí mismo puedo leer. Entonces, esto ocurre en un dispositivo tipo Lab on a Chip. Finalmente, el último componente tecnológico que yo puedo encontrar en los POC es la nanotecnología. La nanotecnología es el uso de partículas que están en un rango de 1 a 100 nanómetros de tamaño. Y el hecho de tener nanopartículas, los materiales con los que normalmente construimos nanopartículas, al miniaturizar, hacer miniaturas de tamaños de 100 nanómetros, estamos alcanzando incluso una escala atómica, ¿sí? Entonces, las propiedades físico-químicas de estas nanopartículas se vuelven excepcionales, cambian totalmente. De hecho, ya estas nanopartículas no se rigen por la física newtoniana que conocemos, ya estamos hablando de leyes cuánticas. ¿Por qué? Porque ya tienen ahora sí que se comporta muy parecido a una partícula o un átomo más que a un material o una molécula, ¿sí? Entonces aquí en los POC tenemos muchos tipos de nanopartículas, tenemos nanopartículas de oro que se utilizan mucho en las tiras de flujo lateral, tenemos nanopartículas poliméricas, nanopartículas metálicas, quantum dots, ¿sí? En donde pues algunas de las características, ¿verdad?, que me interesan para este tipo de aplicaciones son las propiedades ópticas, como es el caso de las nanopartículas de oro, que tienen un color rojo muy nítido que me permite hacer tiras reactivas de flujo lateral con muy alta sensibilidad. Las nanopartículas también exhiben una alta área superficial. ¿Qué es el área superficial? Es el número de átomos expuestos en la superficie de un material que puede interaccionar con otras moléculas. Entonces, al elevar el área superficial, ahora sí que de una sustancia, de una molécula, pues puedo aumentar el número de reacciones que puedo tener en el mismo espacio, ¿sí? También son muy utilizadas como acarreadores, o sea, yo puedo acarrear los mismos anticuerpos, puedo acarrear ciertos target, fluorocromos para mejorar la sensibilidad, etcétera. También aprovechamos ciertas cuestiones magnéticas, tenemos nanopartículas hipermagnéticas, también tenemos nanopartículas conductoras, tenemos nanopartículas con muchas propiedades mecánicas, aislantes, térmicas, etcétera. Entonces, normalmente una nanopartícula me permite mejorar la sensibilidad de mi prueba y además, ¿verdad?, de que pues me permite miniaturizar ciertos dispositivos y generar los dispositivos portátiles, ¿sí? Y bueno, ya entrando un poquito a lo que es el área de qué puedo hacer con una gota de sangre. De hecho, yo creo que diagnosticar cualquier enfermedad con una gota de sangre ha sido parte de películas de ciencia ficción desde inicios de los 90. Era parte de ciencia ficción hace muchos años, sin embargo, ahorita les puedo decir que ya es factible, ya no es un sueño muy lejano, ya actualmente existen dispositivos que permiten analizar muchas cosas con una mínima cantidad de muestra, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de detección de proteínas, si las proteínas tienen muchas funciones biológicas en el cuerpo, ¿sí? Porque intervienen en muchos procesos. Entonces, medir ciertos niveles de proteínas me funciona como biomarcador de algunas enfermedades. Entonces, la sangre tiene más de 20,000 proteínas, tanto en la sangre completa como en el suero, sí, entonces, y todas ellas tienen diferentes concentraciones, diferentes rangos de concentración, ¿sí? Entonces, el hecho de medirla, encontrarla, buscarla, pues me permite detectar muchas enfermedades, tanto infecciosas como enfermedades metabólicas. En el caso de enfermedades infecciosas, pues yo creo que ustedes ubican perfectamente las pruebas de antígeno de COVID-19, en donde pues estoy buscando una proteína que está pegada en la cápside del virus. Sí, también se pueden detectar muchas enfermedades metabólicas, por ejemplo, el llamado tamiz neonatal que se le hace a los niños. Es una prueba donde yo busco ciertas proteínas o ciertos metabolitos en el cuerpo, pues para ver si el bebé está metabolizando correctamente, ¿sí? Los nutrientes. Entonces, en el caso de proteínas, su detección ha mejorado utilizando herramientas microfluídicas combinadas con inmunoensayos. Un ejemplo de ello es la determinación de, en este caso, pruebas, tiras reactivas para diagnosticar HIV. Sí, de hecho, estas tiras reactivas son producidas por el laboratorio Abbott. Son tiras donde con una muestra de sangre de verdad yo ya puedo detectar la presencia de ciertos antígenos específicos que me permite detectar ahora sí el virus en cuestión en una muestra sanguínea de una manera sencilla y rápida, sin la necesidad de ir a un laboratorio, me saquen sangre y después de 2 o 3 días me dan el resultado. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿verdad? Es esta tecnología. Esta es una tecnología también muy novedosa, ¿sí? Que en este caso es un dispositivo, el IBBC, en donde se pone la sangre directamente en el Lab on a Chip, es una Lab on a Chip. Entonces, en este dispositivo está configurado para que ahí mismo la sangre se separe en sus diferentes componentes. O sea, yo puedo tener la separación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, plasma, etcétera, y cada uno de estos componentes va a ir a ciertos carriles. En cada uno de los carriles yo voy a tener chambers, ciertas cámaras, donde pues yo voy a tener ahora sí que la manera de detectar ciertos, ahora sí que biomarcadores de interés. Por ejemplo, en la cámara A yo puedo detectar los anticuerpos para ciertas enfermedades infecciosas, en el B puedo buscar glucosa, en el C puedo buscar albúmina, etcétera, de tal manera que yo puedo tener en un solo dispositivo, en un solo Lab on a Chip, ahora sí que el estudio de todo el proteoma de esa persona, ¿sí? Y simplemente pues yo voy a ver un cambio de color o detección de color o una señal colorimétrica para saber la presencia y la cantidad de esa proteína en la muestra sanguínea. En el caso de ácidos nucleicos, sí, cuando yo estoy interesada en buscar una enfermedad genética o bien buscar un microorganismo buscando sus genes, el primer paso para cualquier investigador o desarrollador de esta tecnología es identificar ese gen o esa secuencia que se relaciona con esa condición. Por ejemplo, si es una enfermedad genética, yo necesito buscar qué gen es el que está afectado, buscar o conocer qué mutaciones son las responsables de esa afección. Y ya una vez que lo tengo identificado, pues ahora sí diseñar mi prueba diagnóstica. En el caso de microorganismos para detectar infecciones virales, bacterianas, incluso fúngicas, originadas por un hongo, es lo mismo. Yo necesito buscar esas secuencias genéticas específicas del microorganismo que no tengan ni mi huésped, que en este caso es el ser humano, o por ejemplo otras bacterias que se encuentran en la microbiota normal del hospedero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar, quiero acordarme de una infección viral muy común en los niños, rotavirus, que es una infección estomacal, intestinal muy común en los niños. Normalmente no se diagnostica porque de aquí a que la diagnostica ya se curó el niño. Sin embargo, con un dispositivo point of care, si con una muestra de heces, pues yo puedo detectarlo. ¿Por qué? Porque yo generé un dispositivo en donde yo busco la secuencia específica del material genético del virus.
Entonces, esto ya me descarta material genético del hospedero, me descarta material genético de la flora, de la microbiota intestinal, que es muy abundante en el ser humano, y yo puedo específicamente resaltar la presencia del genoma del virus en mi muestra, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya identifique esa secuencia, tengo que amplificar, eso es algo que no puedo obviar, siempre tengo que amplificar por la técnica de PCR que les comenté ahorita y finalmente hago la detección, ya sea que busque una secuencia de interés por una técnica que se llama hibridación, que utilice una técnica de PCR con fluorescencia, que utilice una técnica de secuenciación y lo puedo leer así en el dispositivo en tiempo real. De hecho, esta diapositiva es una investigación en cáncer. De hecho, este artículo es del 2021, es del año pasado. Esto es lo más innovador en diagnóstico de cáncer que existe, ¿sí? Ahorita se está trabajando en estudiar lo que son secuencias de ADN de tumores circulantes. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una célula cancerígena en el cuerpo, esta célula, por su ciclo natural de vida, por cuestiones inmunológicas, etcétera, pues se va a lisar, ¿sí? Entonces, ya sea por procesos apoptóticos, necróticos o simplemente pues la misma célula secreta ciertas secuencias, proteínas o sustancias que yo puedo detectar a la sangre del paciente. Entonces, aquí pues yo puedo tener cuerpos apoptóticos, puedo tener ciertos genes con mutaciones específicas, ciertas alteraciones, genes con alteraciones, que yo puedo buscar en la sangre. De hecho, esto pues no se había detectado hasta ahorita, ¿sí? Porque su concentración es tan chiquita, pues que nadie lo había visto antes, que tengo secuencias genéticas dentro de la sangre que me pueden indicar la presencia de cáncer. Y dentro del desarrollo tecnológico, pues yo puedo detectar estas secuencias que tienen una concentración mínima por varias tecnologías. Puedo utilizar tecnologías a base de detección por PCR, puedo utilizar tecnologías donde utilizan nanomateriales, puedo utilizar incluso tecnologías de secuenciación masiva o secuenciación in situ en ese momento y puedo hacer una identificación rápida. E incluso pues generar un lab on a chip donde pues pueda hacer yo todas esas tecnologías y con una sola gota de sangre pues poder encontrar o determinar la presencia de estas copias, ¿sí? De ADN maligno que ya pues puede tener la persona, incluso hacer un diagnóstico muy temprano y muy certero, incluso pues ya un pronóstico también, ¿sí? Y finalmente, pues el equipo que les presumí, les digo que este equipo es nuevo, salió el año pasado, ¿sí? Y este es un equipo en donde, pues este equipo salió para COVID-19, ¿sí? Es para hacer la PCR en tiempo real, pero este equipo, pues ahora sí que este sí le voy a poner el audio, para que les explique. Mothers and fathers, grandparents, teachers, electricians and dog walkers. When you see the person behind the patient, you look for ways to improve their lives the moment they enter your care. That's where QuantumDx's innovation in rapid PCR testing sets QPOC apart. QPOC compresses a molecular diagnostics laboratory in a simple-to-use, versatile and portable battery-operated device which can be implemented anywhere from hospitals to clinics to pharmacies. QPOC's intuitive design reduces hands-on time to 2 minutes, which means you can focus on caring for your patient while their high-quality PCR test is being processed. QPOC is as safe as it is simple to use. Collect a mid-nasal swab. Place it in the collection tube and transfer to a sealed cassette for testing. Insert the cassette into QPOC and 30 minutes later get an on-screen result. The sealed cassette was designed to reduce contamination risk and ensure accurate readings for optimal patient care. Our SARS-CoV-2 test is just the first in a portfolio designed to meet real clinical needs, improving outcomes for your patients. Simple, fast, powerful. Get the future of diagnostics today with QPOC by QuantumDx. Now available to order. Disculpen el comercial, pero a veces los comerciales de las compañías son las mejores para explicar los beneficios de ciertos productos. Y bueno, ya para concluir esta plática, sí, ya estoy al final. ¿Qué quiero hacer si yo soy emprendedor y me interesó? Ya vi que hacer POCs es
como que el futuro, ¿verdad? Son necesarios, ¿sí? ¿Qué necesito primero? Número uno, necesito saber qué es lo que quiero diagnosticar, qué es lo que quiero detectar. O sea, necesito encontrar en mi región qué enfermedad es sobresaliente, sí, qué enfermedad es la que está originando dolores de cabeza en el diagnóstico a los médicos de los hospitales que tengo a mi alrededor, sí, y decir, ahí hay un área de oportunidad de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, necesito hacer estudios de mercado, necesito salir, preguntar, averiguar, ir con los médicos. Sí, y ahí van a encontrar un montón de cosas, desde, por ejemplo, rickettsiosis, o sea, diagnóstico, Chihuahua tiene mucha riqueza, mucha tuberculosis. Los diagnósticos ahorita no son sencillos en esas situaciones, no son muy accesibles. O sea, qué padre sería que las brigadas de salud fueran, ¿verdad? Y diagnosticaran tuberculosis y rickettsiosis así en la región tarahumara sin ningún equipo, sí, especializado. Eso nos ahorraría ahora sí que muchas situaciones, ¿verdad? El tarahumara no va a sus centros de salud, tienes que ir con ellos y pues es imposible cargar todo un laboratorio, ¿no? A las regiones serranas. Número dos, una vez que yo ya encontré esto que quiero diagnosticar y es necesario diagnosticar, ahora sí, ¿verdad? Necesito encontrar esa propuesta de valor que yo le voy a dar a mi cliente, que en este caso puede ser la persona a la que le voy a diagnosticar, que puede ser el médico, puede ser el hospital o el centro de salud. ¿Qué propuesta de valor requiere esta persona para darle con ese dispositivo diagnóstico? Puede ser la precisión de la prueba, puede ser que sea práctica, puede ser que sea portátil, puede ser que sea precisa, puede ser que la muestra no sea tan complicada de sacar. ¿Sí? Cada una de las afecciones va a tener dilemas diferentes que necesito resolver. Posteriormente, ahora sí, darme el clavado a la parte técnica. Ahora sí ya sé cuál es el sueño guajiro de los médicos, ya sé cuál es el sueño que se requiere para salvar al mundo en ese momento. Pero bueno, si existiera la respuesta técnica fácil y rápida de la solución, ya existiría. Entonces, quieran o no, pues ahí está el reto, ¿no? También necesito adentrarme en la parte técnica, necesito adentrarme en la parte de investigación. De hecho, este tipo de dispositivos sin investigación no se pueden hacer. Forzosamente en tu equipo necesitas a alguien experto en la parte técnica, necesitas infraestructura especializada para generar prototipos, investigación, ¿sí? Para generar, en este caso, las pruebas diagnósticas. Y finalmente, pues una vez que hayas dado con la solución, pues construirla y probarla, no hay de otra. Y esa construirla y probarla, pues involucra muchas cosas, involucra desde pues tus pruebas conceptos, sacarlos al público, por el hecho de ser dispositivos de salud requieres asuntos regulatorios, permisos de comité de bioética para probarlos en humanos, etc. Entonces, son muchas cuestiones que sí tenemos que ahora sí conocer, ¿verdad? Si yo estoy interesado en desarrollar este tipo de técnicas. Y pues realmente el parque tecnológico o los parques tecnológicos cuentan con muchos programas que nos permiten tener esta secuencia de pasos, pues para generar una idea, ahora sí, pues que no está destinada al fracaso, ¿verdad? Una idea que realmente tenga un futuro, una idea que realmente pueda tener inversión rápidamente y poder generar una empresa o un negocio de ahí, ¿sí? Entonces, pues esta es mi pequeña experiencia en este tema. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene una idea o está interesado, pues ya realmente incursionar en el área de los dispositivos de diagnóstico, tipo point of care, ahí está mi correo electrónico, silvialorena.montes@tec.mx, y pues con mucho gusto los puedo apoyar. Excelente, Lore, muchísimas gracias. No sé si entre los que estén aquí presentes hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que quieran externar. Yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, yo trabajo actualmente con toda la parte de tamiz metabólico. Entonces ya ves que consta de dos partes, la parte de detección y luego ya la parte de diagnóstico. La parte de detección se compone de toda esta serie de pruebas que pueden ser también inmunoensayos, incluso secuenciaciones muy puntuales para buscar mutaciones puntuales. Ahora, ¿tú crees que siempre va a ser necesario primero esta parte de detección o ya, o sea, a lo que estaba escuchando, se pueda ya brincar directamente a hacer toda esta parte de diagnóstico directo?
Fíjate que ahí estás mencionando un punto bien interesante. Realmente esta plática estuvo muy enfocada al área de detección, ¿sí? Pero realmente el diagnóstico lo tiene que hacer el médico. Es decir, yo ya cuantifiqué, ya Ajá. identifiqué, pero ¿quién me va a dar la interpretación de qué enfermedad es? ¿Sí? Entonces, te voy a ser bien sincera, no estamos lejos de que una computadora pueda hacer el diagnóstico mejor que un médico. Gracias a la incorporación de inteligencia artificial y todas estas, ahora sí que nuevas tecnologías de informática, de programación y todas esas que está incursionando. De hecho, ahorita hay muchos estudios en donde se meten muchos parámetros, así todos los parámetros que puedes encontrar en un paciente y te diagnostique qué es. O sea, tú haces un entrenamiento ahí de la tecnología, de algoritmos, etcétera. Como un Clinical Decision Support System, haz de cuenta. Ándale, y al final tú tienes o sea, el equipo, la máquina, el aparatito te dice está la enfermedad, sin la necesidad de que esté un médico ahí interviniendo. Claro que sí, de hecho, no te voy a decir, no está muy lejos de ser una realidad. Ok, sí, porque te digo, me llamaba mucho la atención esa parte de, pues realmente ya en este caso, ya como se veía, pues realmente incluso si ya se puede llegar a hacer como secuenciación en algún punto así masivo, ya en lugar de estar buscando como por separado, pues ya lo podrías buscar directamente a todos, pues en el caso de los bebés, que es con lo que trabajo, pues mejor le haces un chip y porque pues hasta cierto punto pues sería como un diagnóstico, ya sería el diagnóstico. Sí, claro, ahí en esta parte te voy a decir, ahí falta un poquito todavía porque en la secuenciación masiva, pues el problema son todos los polimorfismos y toda la diversidad genética que tenemos las personas. Entonces, aquí los algoritmos tienen que tener la capacidad de diferenciar qué mutaciones son debidos a esa diversidad genética en donde no me está implicando una enfermedad y cuáles sí me están indicando la presencia de una enfermedad. Esta parte todavía no está de todo solucionada, pero te digo, esto está avanzando, los entrenamientos de las bases de datos ahí están, hay muchos ahorita tesis y tesis respecto a esto, ¿sí? Y sobre todo porque pues ahorita tenemos muchas bases de datos disponibles, de hecho acá en el chat vi que mencionaron una, la OMI, que es una base muy, muy grande, y pues todo esto se sube, o sea, cualquier investigador que hace una secuencia que lo está subiendo a esas bases de datos y esto nos ha permitido precisamente generar ese tipo de softwares. Muchas gracias. De nada. Por ahí comenta Oscar Barroso, que dice, ya está en práctica con las consultas de las bases de datos OMIM, por ejemplo. Sí, ya se está implementando también. Gracias. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces, fíjense, pues muy ad hoc a todo lo que nos platicó la doctora y todo lo que es tecnología y emprendimiento, queremos, bueno, permítanme presentarles rápidamente que tenemos un programa de preincubación tecnológica, de base científica y tecnológica, precisamente para ideas de este tipo de dispositivos y de cualquier otro tipo de emprendimiento tecnológico. Tenemos un programa especial de preincubación. Son esos primeros pasos y ahorita se los voy a comentar. Y estamos en conjunto con la iniciativa de Chihuahua Futura, TEC de Monterrey, Watch, INDET y algunas instituciones públicas y privadas que están permitiendo que podamos abrir a todos los chihuahuenses esta oportunidad de emprendimiento tecnológico, de base científica y tecnológica. Les comparto rápidamente qué perfil estamos buscando para estos programas y es contar básicamente con una idea o un problema de base científico o tecnológico, tener pasión por la ciencia y la tecnología y una mentalidad innovadora y compromiso y pasión para impulsar su proyecto. ¿Qué más? Como número 2, este programa que obtendrán ustedes acceso a una metodología de preincubación Estela del Tecnológico de Monterrey y plataforma de emprendimiento EOS, donde está todo el contenido del programa. Tenemos sesiones de masterclass con temas tecnológicos como el que vimos el día de hoy.
acceso a una red de expertos técnicos y de negocios nacionales y de carácter internacional también, acceso a especialistas en servicios para tu proyecto, masterclasses de temas relevantes al emprendimiento. Este programa está constituido por 2 fases. Una primera fase, les puse la 2, ahí les va la 1, perdón. Una primera fase de este programa es el contenido digital, donde puedes convertir tu idea ya en un proyecto en desarrollo tecnológico prevalidado. Es lo que vamos a lograr con esta primera fase. Es contenido digital, asíncrono, el emprendedor avanza a su ritmo y desarrolla esa primera parte de investigación, tanto técnica como del cliente. Validas el problema, generas tu hipótesis, modelo de negocios para enfocar tu producto hacia el mercado meta. Sí, eso logramos. Y una vez que terminas esta parte, incursionas en la fase 2, donde se te brindan asesores tanto de negocios como técnicos que te ayudan tanto en el desarrollo del mercado como en el desarrollo del producto. Y finalmente algunos servicios especiales que son de ayuda para el emprendedor. Y pues si están interesados en llevar a cabo este proyecto, traerlo a la realidad, pueden aplicar para obtener becas por parte de gobierno municipal, gobierno estatal. Aquí les puse en el chat, la liga es un bit.ly, aplica Tec Monterrey. Con esta liga pueden ustedes registrar su idea y serán candidatos a obtener beca para este programa de preincubación tecnológica que estamos por iniciar ahora en el mes de mayo. Es la oportunidad entonces para que puedan incursionar en este lado del emprendimiento, llevar su idea a la realidad y conocer pues a muchos expertos en el área de su interés, técnicos como la doctora Lorena y muchos otros expertos que tenemos en otras áreas tecnológicas. Gracias, Octavio. Ahorita me comunico con usted por correo, le mando la información que nos pide para que pueda aplicar. Y estaremos muy contentos, precisamente buscamos perfiles como ustedes, científicos, tecnológicos, que puedan llevar sus investigaciones o sus ideas a la realidad. Les damos muchas gracias a todos ustedes por su presencia. No sé si tengan algún otro comentario, duda. Adelante, Oscar. Gracias, muchas gracias. Primeramente, agradecerle a la doctora Silvia Lorena tan importante plática y, bueno, sobre todo la fluidez y la sencillez con lo que nos explica. Lo que sí me gustaría comentar también para motivar a los demás participantes es que, pues, yo tengo ya poquito más de 10 años, ¿verdad? Y, tratando de impulsar esta tecnología como herramienta diagnóstica de la biología molecular y genética. Y bueno, pues nos está abriendo este campo. Muchas gracias, doctora Silvia Lorena, a Cristina, que nos hizo el favor de compartirnos pues esta plática y esperemos salga algo muy importante. Estoy precisamente en el emprendimiento. Aquí en Ciudad Juárez, saludos desde acá para allá. Gracias. Gracias. Está abierto para todo el estado de Chihuahua y más allá. O sea, de hecho tenemos emprendedores que estamos apoyando con sus desarrollos tecnológicos de todo México y otras partes del mundo. En especial, este programa de becas es para chihuahuenses, pero el programa en sí está abierto para cualquier emprendedor que desee así hacerlo. Entonces nos ponemos en contacto con usted. Muchas gracias, Lore, te agradecemos esta bonita plática y muy interesante. Y gracias a todos. Bye bye.